Bien, y ya está con nosotros el señor Carlos Gálvez, él es director de la Sociedad de Minería del Perú. Muy buenas noches, señor Gálvez. ¿Cómo surge este conflicto, ¿no?, en Las Bambas? Esto que nos están haciendo creer que es un grave conflicto social. Sí, buenas noches. Buenas noches. Carlos. A ver, el tema principal es un poco para entender cómo es la figura. Las compañías mineras, cuando quieren desarrollar un proyecto, tienen que solicitar una concesión que la otorgue el Estado y la otorga sobre el subsuelo. Ciertamente es el subsuelo, pero sobre eso hay una superficie que es propiedad de alguien, en este caso de la comunidad de Fuerabamba. Normalmente lo que ocurriría es comprar esa propiedad, pero eso ha sido gravemente atacado de manera universal. El pagar con dinero lo que hace es que las comunidades tomen el dinero y cuando se acaba el dinero, exijan más dinero. Comienza más problemas. Y este ha sido un caso emblemático y reconocido de manera universal como un buen trabajo de reasentamiento. Porque lo que la compañía hizo fue comprar 3.650 hectáreas de una hacienda en Yavi, una propiedad privada, sobre la cual había 38 kilómetros en carreteras. Perdón, 38 hectáreas. Hectáreas en carreteras. Y lo que se hizo al comprar estos terrenos de Yavi, se compraron precisamente porque son de menor altitud. El terreno en el que está la unidad minera está a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y esto está a una altitud menor que lo que permite es tener actividad agrícola y de pastoreo. Eso, ahí no vive gente, o sea, para que quede claro, hay una distancia entre Fuerabamba, que es donde se reubicó la comunidad. Hay algunos centros poblados menores en Yavi. Hay centros poblados. Hay centros poblados que están distantes de la zona de carretera, aunque ahora se están acercando precisamente para indicar que reciben el polo. Pero lo que se hizo en el proceso fue hacer una permuta de tierras. Tú me entregas tantas hectáreas en la cumbre y yo te entrego tantas hectáreas de esta zona privada donde está esta zona de carretera y que además se inscribió en su oportunidad en registros públicos el reconocimiento de esta servidumbre de paso sin pago, porque ya estaba siendo pagada con tierras. En adición a eso, cada miembro de la comunidad ha recibido entre 1 millón y 1.800.000 soles. Cada familia. Cada familia, pero comenzaron 100 familias y terminaron más de 500. Y si había una inversión de 500 millones, o sea, más o menos por familia recibieron 1 millón de soles. Más o menos 1 millón, pero ha sido entre 1 millón y 1.800.000. El señor, por ejemplo, dirigente que está detenido, él personalmente recibió 1.800.000 soles. En adición a la cuestión esta del terreno. Además de eso, la compañía creó Nueva Fuerabamba, que la habilitó con pistas, veredas, agua, desagüe, luz eléctrica y construyó para cada uno de estos comuneros una casa habitación de 3 pisos con 7 habitaciones que les permitió durante los 5 años de construcción hacer servicio de hotelería. Con lo cual ellos le daban alojamiento al personal de contratistas y han hecho un muy buen negocio. Suerte para ellos. Paralelamente, la cosa no quedó ahí. La compañía ha construido un centro educativo con una inversión de 16 millones de dólares. En Fuerabamba. En Nueva Fuerabamba. Nueva Fuerabamba. Un colegio que ya lo quisiéramos tener acá en Lima, con un laboratorio de centro de cómputo espectacular, que tiene una ocupación de más o menos el 20 a 25%, porque los comuneros de Nueva Fuerabamba no quieren permitir que las comunidades que están al frente, a 500 metros de ellos, que son Chila y Choaquel, puedan ir a ese colegio. ¿Y por qué pueden hacer eso? Porque a pesar de que este colegio ha sido puesto a disposición del Estado, el Estado no toma control de este centro educativo y sigue manejándose como una cuestión particular. Sigo. En paralelo se construyó un hospital
con equipo de última tecnología, con una inversión de $6 millones. También el nivel de ocupación de ese hospital también está en el orden del 20%, 25%. Y no permiten que estas dos comunidades lo utilicen. Nuevamente, el Estado no toma control de ese centro de salud. Y además, por si fuera poco, se hizo una inversión de $15 millones en una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de aguas residuales precisamente para evitar contaminación. Respecto de la carretera, la compañía ha hecho una inversión de $230 millones. 230 millones de dólares. 200 millones en el afirmado a lo largo de la carretera, y además se ha puesto $30 millones en micropavimento en las zonas cercanas a centros poblados para evitar que se levante polvo. Asfaltar la carretera, más o menos, ¿cuánto dinero todavía tomaría? O sea, en este momento, después de que se declaró en el año 2018 vía nacional, que además no es un hecho aislado, sino que es parte del plan vial nacional, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no es cierto?, pasando por Apurímac, se ha invertido por el lado de la compañía $4 millones en tener los expedientes técnicos para que se haga ya el asfaltado completo. Ya hay expediente técnico. Ya hay expediente técnico y ya está completo. Y en paralelo, mientras tanto, la compañía contrata a camiones cisterna de la comunidad, 56 camiones cisterna, para que todos los días irriguen las zonas que no tienen este microasfaltado. ¿Y de dónde sacan el agua, se podría saber? Claro, hay fuentes de agua en la zona, ¿no? Bueno... Que está controlado, digamos, por alguien. Está dentro, eso está controlado con permisos de la ANA, no, pero claro, eso... nadie puede tocar un recurso hídrico sin autorización. Y ese es el tema, esa es la situación. Ok, entonces, ¿qué ha pasado para que, digamos, el proceso de trabajo sobre esa carretera, o sea, ya hay un expediente técnico, se supone que las comunidades afectadas deben estar al tanto de que en cualquier momento se iba a comenzar a asfaltar la carretera, pero de pronto hay una parte de la comunidad que toma la vía y no quiere ya solamente que le asfalten la vía, sino también quiere dinero. Entonces, ahí, en esta historia, entran a tallar los hermanos Jorge y Fran Chávez Sotelo, a quienes usted ha tenido la oportunidad de conocer desde hace mucho tiempo. ¿Cómo descubre usted que ellos habían llegado a la zona y cómo lo hacen, sobre todo, ¿no? ¿Cómo se presentan? ¿Quiénes son? Bueno, se presentan en principio como asesores legales para defender derechos de la comunidad. Pero... si bien es cierto, esa es una motivación loable y aceptable, lo que ellos tienen es un interés económico directo y personal. Y entonces buscan de exacerbar las contradicciones. Ya hace 3 años ellos hicieron, dentro de su trabajo legal, promovieron que se hagan unas zanjas de 2 metros por 2 metros de profundidad para interrumpir, le mostré la foto hace un momento, para que se interrumpa la carretera. Eso no es muy legal, que digamos. Ya desde allí venía una actitud de extorsión. Porque no era, aquí tiene usted a la mano, esta es la inscripción en registros públicos de la servidumbre de paso para una, se llama HHR, es una siglas de la Whole Road de esta lista. O sea, esto es para el transporte pesado. ¿No es cierto? Y entonces, bueno, empiezan a indicar que lo que les podría corresponder, la compañía los está burlando y empiezan los pedidos de magnitudes muy altas, porque si no, el 30% al que ellos aspiran
no es por gusto. ¿Desde cuándo estos hermanos están tratando de concientizar a la población? Hace 3 años. ¿Hace 3 años? Sí. Apenas comenzó las operaciones. Porque hace 3 años hubo también un conflicto con 3 muertos. Claro, que lo que ocurre es que entre el año 2011 y el año 2015, cuando todo era disfrute de haber recibido tierras, de haber recibido dinero, de haber recibido casas, de tener negocio hotelero, de tener camionetas, de tener todas esas gollerías, en ese momento no había el caldo de cultivo para poder generar un conflicto. Pero cuando se termina la construcción y el personal de contratista se retira y el negocio hotelero se detiene, entonces empieza la motivación para mover a la población y generar la codicia por más dinero. Lo cierto es que esta situación ya degeneró y en la actualidad se está enviando una comisión de ministros a la zona, porque además son 2 regiones comprometidas, no solo es Apurímac, sino Yavi-Yavi, que está en Cusco. Entonces, ¿hacia dónde deberían apuntar los 3 ministros que están asistiendo a este intento de dialogar con los representantes que quedan en libertad, ¿no? Bueno, hace 2 semanas en una entrevista sugerí que no debiera tenerse estado de emergencia mientras se tenga el diálogo. Me alegro de haber escuchado que el ministro de Defensa ha anunciado que no se estaría renovando el estado de emergencia. Pero es que ese es el primer paso. Ya. O sea, en estos momentos se ha llegado a un pico de conflicto, ¿no es cierto? Porque no se ha manejado la situación de ninguna de las formas. Es importante que todos sepamos... no ha buscado un diálogo el gobierno. Se ha desactivado la dirección de Asuntos Sociales del Ministerio de Energía y Minas cuando hay un conflicto. A mí la verdad es que me preocupa que hace menos de 20 días el ministro estaba en Canadá diciendo que el Perú es el mejor destino de inversión minera del mundo, ¿no? Cuando esto no era cierto, estábamos en plena interrupción de la carretera y con conflictos, ¿no es cierto? Y además teníamos el tema del oleoducto, lo cual es un tema preocupante porque se desdibuja absolutamente la imagen del Perú como destino de inversiones. Pero con este conflicto ya no somos el mejor destino minero. ¿Pero qué vamos a hacerlo? ¿Qué vamos a hacerlo? O sea, el impacto es automático a nivel internacional. Se desalientan las inversiones privadas. Los inversionistas están en el mundo. El 80% de la inversión es peruana, ¿no? Se lo digo porque el ministro Oliva ha dicho que no hay ningún problema prácticamente. Sí, claro. Seguramente. Seguramente, pero es que, claro, lo que ocurre es que los inversionistas... ¿Por desconocimiento? Los inversionistas están observando. Es que hay 2 tipos de inversionistas. El inversionista de deuda que se va a fijar en la clasificación de riesgo, que en la medida que que se confirme el desmanejo o la falta de control de la situación, las clasificadoras de riesgo van a dar su opinión y eso podría afectar la clasificación de grado de inversión que tenemos. Ya el presidente del Banco Central mencionó que si esto continúa, lo que va a ocurrir es que va a haber un declive, primero de las exportaciones, segundo se va a impactar el Producto Bruto y el crecimiento va a ser de otra naturaleza. Y consecuentemente eso los inversionistas inmediatamente lo van a tomar en cuenta. Hay que ser, o sea, entonces, hay que estar mirando para otro lado. Y luego tenemos el inversionista en acciones, el que viene a invertir en proyectos, el que sabe que tiene que venir a pedir un permiso y que cree que, como en el mundo, funciona el imperio de la ley. Porque así funciona en el mundo, el imperio de la ley. Y cuando se ve que en el Perú no hay imperio de la ley, entonces un momentito, ¿yo cómo voy a poner mi dinero en un país donde la ley no funciona? No funciona. Y además si tenemos el escándalo de los cuellos blancos y el sistema judicial y las fiscalías, entonces tampoco tenemos a quién remitirnos. Entonces usted decía que no debiera tenerse estado de emergencia mientras exista visos de diálogo, por lo menos. En estos momentos ha habido desde hace ya muchas semanas
un estado de emergencia. La primera cosa que debemos tener claro es que un estado de emergencia se decreta solo cuando se han agotado todas las vías y se va a aplicar. No es una sonaja para mostrarle un bebé. Un estado de emergencia es un elemento que es para aplicarlo. Y entonces, si uno lo que quiere es dialogar, y yo creo que esa es la vía, lo que tenemos es, en estas circunstancias en que se ha llegado a exacerbar los ánimos, es primero no renovar el estado de emergencia, como una muestra de buena voluntad del gobierno de querer dialogar, porque a los miembros de la comunidad hay que hacerles ver que desde el Estado se está haciendo los mejores esfuerzos. Separado es el tema de aquellos que la Fiscalía ha puesto en prisión preliminar. Eso es otra cosa y eso lo maneja el sistema judicial. Pero una vez que se conduzca esta conversación hay que explicar y hay que poner sobre la mesa todos los elementos. Porque hay un incumplimiento de por medio también, que es el asfaltado de la carretera. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero un momentito. El asfaltado de la carretera no es que mueva la nariz y se asfalta al día siguiente. Por eso Han que se ha pasado hecho 3 años. Pero estoy diciendo que se ha hecho microasfaltado en las zonas cercanas a la población. Y se está haciendo eso lo ha hecho la minera, por supuesto, pero el Estado como vía nacional tendría que asfaltar. Bueno, pero precisamente... Esto es un reclamo para el gobierno. Por eso lo que se ha hecho es el expediente técnico, la ingeniería, que ya está lista para que se comience a hacer el asfaltado como corresponde, ¿no es cierto? Y entonces, ese es precisamente uno de los temas que se tienen que tratar. Uno de los problemas que viene es, si esto se detiene, Las Bambas tiene pendiente de invertir 2.500 millones de dólares más para ampliar. Pero usted comprenderá que a la hora que todo esto está detenido, esa inversión no sé si se podrá realizar. De ese punto vamos a hablar, señor Gálvez. En un minuto vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Aquí Sin Rodeos. Bien, continuamos conversando con el señor Carlos Gálvez, él es director de la Sociedad de Minería del Perú. Estábamos tratando de arribar a una idea que pueda funcionar como una salida a mediano plazo, ¿no? de este conflicto que hay en Las Bambas. Me decía que, bueno, no reactivar el estado de emergencia por un lado, por otro lado, buscar el diálogo, ¿no? Pero llegar a arribar a ciertos acuerdos, ¿no? Porque si no la gente no se va a tranquilizar. Bueno, usted conoce la psiquis de las comunidades. Y sé la psiquis de los gobernantes. Ajá, entonces. Y entonces lo que ocurre es que cada vez que se ha presentado en la historia del Perú un conflicto, se ha movilizado inmediatamente a equipos de negociadores a hacer mesas de negociación o mesas de conversación, mesas de diálogo, lo que fuera. Y claro, en ese momento, con tal de apagar el incendio instantáneo, simplemente se dice sí a todo y aceptan cualquier cosa y hacen unos pliegos increíbles. Una vez que se firma eso y se levanta el conflicto, todo el mundo se olvida. Y no hay peor expectativa que la expectativa insatisfecha. Y cuando se crean esas expectativas y no se cumple, entonces vienen estas reacciones. Lo que tiene que hacerse es acuerdos cumplibles, en plazos verificables, con equipo de monitoreo y ver que efectivamente se ejecute, ¿no? Si no, no vamos a tener arreglo duradero. Estos 3 ministros que van a componer la delegación, que son el ministro de Transporte, Edmer Trujillo, la ministra de Salud y la ministra de Inclusión Social. Exacto. ¿Cree que van a poder soportar lo que les espera? Pero de nuevo, no es cuestión de mandar... Además de piedras y... Pero de nuevo, no es mandar 3 ministros de cualquier manera. Tiene que haber una estrategia que pasa por la primera... es el ramo de olivo por delante. Tiene que haber unas condiciones generadas
tiene que comunicarse adecuadamente la situación. Claro, no llegar por llegar, claro. Y no llegar en un helicóptero. Y querer aterrizar ahí en una zona minada. Cuando además están en plena actitud exacerbada. De acuerdo. Eso no es posible. Tiene que llegar, generarse las condiciones propicias. Hay congresistas de la localidad. El señor Arce. Pero claro, y que son además muy buenas personas y de muy buena disposición. Ellos podrían ser mediadores. Ellos podrían ser mediadores, los gobernadores regionales también, los alcaldes también. Y todo este equipo de gente tiene que contribuir a generar las condiciones para que se pueda establecer el diálogo. Y como digo, es diseñar una tarea ordenada. Porque si no, no habrá cumplimiento y a la vuelta de la esquina tendremos un conflicto más grande que el anterior. Esperemos que no. Muchísimas gracias, señor Gálvez, por haber estado con nosotros aquí en Sin Rodeos. Es realmente esclarecedora la parte que nos ha contado y espero que sirva para que lo tomen en cuenta como insumo a la hora de diseñar esa estrategia que tanto necesitamos para poder resolver el conflicto en Las Bambas. Nosotros nos tenemos que despedir. Conmigo será hasta mañana a la misma hora. Quédense ahora con Alicia Reto en Punto de Vista. Permiso.